Salmo número 2, queridos hermanos. Esta es palabra de Dios. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras, y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor, y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje, y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Amén. Vamos, hermanos, rápidamente a hacer otra breve lectura. Hechos 4, en donde se habla precisamente de este pasaje. El contexto es que el apóstol Pedro y el apóstol Juan están frente al concilio porque ellos habían estado predicando el nombre del Señor Jesucristo, la resurrección de los muertos, y están entonces siendo acusados por hacer esto. Incluso caen presos por predicar a Cristo, por ser cristianos fieles. Y vamos a leer desde el versículo 23 entonces. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por la boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Oremos, hermanos. Señor bendito, te damos gracias por tu palabra y rogamos que tu Santo Espíritu, Señor, obre en cada uno de nosotros, que seamos llenos de tu Espíritu Santo, Señor, y que igualmente, tal como sucedió antes, según tu soberana voluntad, nosotros como tu pueblo, testifiquemos de Cristo con toda valentía y denuedo, incluso en medio de dificultades, incluso en medio de persecución, incluso en medio de un mundo hostil, un mundo que rechaza al Cristo, tu Hijo. Padre, danos sabiduría, danos
obediencia, danos fe para hacer todas las cosas que tú nos has pedido. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, empecemos con una pregunta, ¿no? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es su actitud frente a este mundo tan adverso, tan contrario, tan rebelde, tan comprometido con hacer y promover aquellas cosas que a Dios le desagradan? ¿Cuál es su actitud como cristiano? ¿Cuál es su respuesta como cristiano? ¿Qué piensa usted que está sucediendo cuando usted escucha en las noticias que los gobiernos, que las instituciones, que los organismos, que los políticos, que la gente poderosa está en contra de Dios, de la palabra de Dios y de los cristianos? Hace poco salió una artista famosa, ¿no?, diciendo que ni la Biblia ni Dios, no estoy seguro, pero dijo la Biblia, pero algo así fue el mensaje. Una artista famosa que hemos oído, probablemente muchos. Ojalá no admiremos, obviamente. Pero salió una artista famosa diciendo que ni Dios ni la Biblia, o la Biblia en específico, para ser justo, no me acuerdo si dijo Dios, podrá cambiar las cosas y el movimiento que las mujeres y el feminismo está llevando a cabo en la tierra. Con un orgullo, una soberbia y una rebelión que a mí me asusta, y no por mí, sino por ella. Digo, esta señorita, no sabe con lo que está jugando y lo que está haciendo. No saben lo que se está metiendo. A veces también nuestra respuesta es equivocada. ¿En qué sentido? En el sentido de que vemos esas cosas y nos ponemos nerviosos los cristianos y decimos, pero ¿por qué hace esto en contra de Dios? ¿No? Y casi que nosotros queremos salir en defensa de Dios. Y es entendible porque el Señor es nuestro Señor y nosotros amamos al Señor y queremos testificar en favor de su nombre. Pero a veces va más allá, es casi como que empezamos a dudar del poder de Dios, la soberanía de Dios, y es como que Dios no sabe qué está pasando, o como que Dios necesita de nuestra ayuda para defenderse, como que Dios no sabe que hay gente que le rechaza. Hermanos, eso no es así. Y nos va a sorprender, ya leímos este salmo, pero mientras lo vamos a ir estudiando, nos va a sorprender, pienso yo, lo que el Señor piensa acerca de este tipo de personas, gobernantes, instituciones, etcétera, que se rebelan en contra de Él y de su ungido, el Señor Jesucristo. Como leímos en Hechos 4, esto ya pasó. Y hay un cumplimiento de este salmo. Los grandes reyes, las grandes autoridades, amotinados, rebelados, al punto de matar al mismísimo Cristo, al mismísimo nivel de asesinar al Hijo de Dios, sin saber que Dios estaba usando eso para la bendición de su pueblo. Conspirados todos aquellos poderosos en contra de Cristo. Y eso que sucedió en ese tiempo
sigue sucediendo y va a suceder hasta que el Señor Jesucristo vuelva. No deberíamos sorprendernos, pero sí debemos saber y tener una forma de ver y entender las cosas y el mundo, no desde la perspectiva humana meramente, que nos lleva a ideas equivocadas, sino desde la palabra de Dios, y eso es lo que este salmo nos permite hacer. Aquí vamos a ver más que ver, vamos a oír diferentes voces. En un momento está el narrador hablando, pensamos que fue el rey David en su momento, pero también vamos a ver, dado que la palabra de Dios es inspirada por Dios mismo, vamos a oír la voz del Padre, más adelante la voz del Hijo, vamos a oír la voz del Espíritu Santo también, respondiendo a esta rebelión de muchos en contra de Cristo y de su pueblo. Empecemos entonces. Primer versículo, vienen estas preguntas, ¿no? Retóricas, estas preguntas que demuestran la preocupación del narrador, diciendo, ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Qué razón puede haber? ¿En qué cabeza cabe amotinarse, aliarse, rebelarse, irse en contra de Dios? ¿A quién se le puede ocurrir semejante barbaridad? Ese es el sentido de esto. Y los pueblos piensan cosas vanas. ¿Por qué los pueblos se envanecen? Y piensan cosas que no tienen ni siquiera sentido, aliándose en contra de Dios y de su ungido. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vemos y está pasando? Se levantan los reyes de la tierra. Los príncipes consultan unidos. Hacen alianzas. Hay unidad, pero ¿para qué? Para hablar en contra de Jehová y hablar en contra de su ungido, de su Mesías, del Cristo. Primera cosa, usted tiene que dejar de lado esa ingenuidad que existen muchos cristianos que piensan que los gobiernos, las instituciones, los organismos mundiales son neutrales y a ellos no les preocupa hacer las cosas desde una perspectiva espiritual negativa. La palabra de Dios nos dice, los gobernantes, los que tienen autoridad, las organizaciones, instituciones, finalmente, todos los que tienen poder, no absolutamente todos, pero muchos de ellos, quieren ocupar el lugar de Dios y ser prácticamente adorados como si ellos fuesen Dios y decirle a la gente qué hacer y qué no hacer, cosa que solamente puede hacer ¿quién? Dios. Por eso es que el cristianismo siempre ha rechazado la idea de que el Estado no es Dios. El Estado está para cumplir con la voluntad de Dios. Pero jamás el cristiano puede brindar una obediencia absoluta a gobernantes, organizaciones o estados simplemente porque son el Estado. Porque tal persona dijo, entonces hay que hacer lo que esa persona dice. No, el cristiano hace lo que Dios dice. Y si el Estado dice sí, si el gobernador dice sí, si el presidente dice sí, hagan esto que va de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros no tenemos ningún problema. Amén. Pero si es que estos gobernadores
buscan promover aquellas cosas que van en contra de la palabra de Dios, nosotros debemos ser los primeros en decir no. Son los reyes de la tierra, los príncipes, los que están en contra del ungido en este momento, promoviendo abortos, promoviendo matrimonios censurados por la palabra de Dios, promoviendo libertinaje moral contrario a la palabra de Dios y una serie de otras cosas contrarias a la voluntad de Dios. Entonces no es novedad para nosotros, o no debería ser novedad para nosotros. Los reyes, los príncipes, los gobiernos, las instituciones, los organismos, obviamente no absolutamente todos, pero aquellos que rechazan a Dios, desde hace muchísimo tiempo están en este negocio de irse aliando para conspirar, para irse en contra de Jehová y de su ungido, incluyendo a la señorita Shakira, si ya quieren el nombre. Poderes. ¿Saben la influencia que tienen ese tipo de artistas? La influencia que sus letras tienen en nuestros jóvenes o a veces hasta en nosotros mismos. Cómo promueven sus agendas contrarias a la palabra de Dios. Y esto es lo que ellos piensan. Versículo 3, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿En qué sentido debemos de entender esto? Rompamos cualquier tipo de control que Dios y su ungido tiene de nosotros. Que no nos controlen. Nosotros somos dueños de nuestra vida. ¿No? La libertad. Libertad entendida desde la perspectiva del libertinaje. Porque Dios sí nos hizo libres, pero ¿libres para qué? Para vivir para Dios. Pero cuando el mensaje de la libertad se convierte en libertinaje, en hacer aquello que va en contra de la palabra de Dios, pues estamos siendo ya no gobernados por Dios, sino gobernados por estos que están en contra del Señor y de su ungido. Como punto de aplicación, pues entonces nosotros no podemos estar de acuerdo con ellos. O sea, es una obviedad. Desafortunadamente nos topamos a veces con cristianos que, movidos por diferentes razones, terminan aceptando a este tipo de liderazgos terrenales. Nosotros no podemos hacer eso. De ninguna manera. Nuestra lealtad está con el Señor y con su palabra, sea quien sea de la corriente política que venga. Nosotros queremos voluntariamente someternos al Señor. No queremos cortar su control soberano sobre nosotros, porque nosotros sabemos que Él es un Dios bueno y que su ungido entregó la vida por nosotros para darnos salvación. Queremos someternos a su espíritu y a su palabra. Nosotros queremos que se promueva el reino de Dios. Queremos que en nuestras escuelas se ore. Queremos que en nuestras escuelas se enseñe también la palabra de Dios. No pasa, y sabemos que no pasa. Ahora, ¿somos llamados a tomar la espada y entonces hacer una revolución? No. ¿Qué es lo que somos llamados a hacer? A orar
por nuestros actuales gobernadores y pedir que sea el Señor el que obre en medio de ellos para que esas personas a su vez promuevan la piedad en nuestra nación. Somos llamados a testificar de Cristo, a evangelizar, para que de uno en uno, corazón por corazón, cada vez haya más cristianos en nuestra nación. Ese es el camino que nosotros debemos tomar. Mientras rechazamos, por supuesto, estas posturas. Pero nunca con miedo, hermanos. Nunca con desconfianza. Nunca pensando que Dios y Cristo son víctimas. Vean lo que dice el versículo 4. Frente a esa situación, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Hermanos, el Señor se ríe de esos intentos. Para el Señor es una locura ese tipo de accionar, ese deseo de irse en contra de Él. Porque el Señor, siendo tan poderoso, puede, en el momento que Él desea, y lo promete, hablarles en su furor y turbarles con su ira santa. Lo cual va a pasar, ha pasado y va a pasar finalmente de forma perfecta en el juicio final. No crea que el Señor es débil, ni crea que el Señor está sufriendo, porque hay organizaciones que promueven agendas contrarias a la palabra de Dios o presidentes que se unen para hacer cosas. Nos da pena. Nos entristece. Por supuesto, nos preocupa en un sentido el hecho de que estas cosas pasen. Pero no crea que el Señor pierde de alguna manera. El Señor se ríe de estos intentos. Es una especie de risa trágica. Porque el Señor tiene, como dice el versículo 6, a su ungido, a su rey puesto sobre Sión, sobre su santo monte. Y está hablando del Señor Jesucristo. Él reina. Aun cuando todos estos grupos y estas personas que piensan tener el poder y hacen cierto tipo de avances, Él reina. Y Él va a castigar y a turbar a todos estos con su ira potente y con su furor. Eso es lo que les espera. Hermanos queridos, por supuesto, en primer lugar, nosotros tenemos que arrepentirnos si es que nosotros no tomamos en serio la palabra de Dios, a Cristo, a su ungido. Si es que nosotros hemos coqueteado, como ya hemos dicho, con estar de acuerdo con este tipo de posturas siquiera. Porque la ira de Dios está allí. Y nosotros no podemos ser cómplices de este tipo de cosas. Pero por otro lado, hermanos, como cristianos, si es que nosotros tenemos esa conciencia tranquila de estar en el Señor y de rechazar aquello que debe ser rechazado y tratamos de vivir para el Señor y para el reino, tenga esta confianza de que el Señor está reinando. El Señor está controlando las cosas. El Señor sabe, nosotros no sabemos. ¿Por qué? ¿Por qué permite esto? ¿Por qué deja estas cosas? No sabemos. Sabemos del desenlace final. El desenlace final es que Él va a ser glorificado perfectamente
por su gracia y por su justicia. ¿Por qué en esos momentos y no ahora? No sabemos. Pero sabemos que su gracia y su justicia se van a hacer presentes y que Él está controlando todas las cosas. Tenemos que dejar de lado esa conducta pesimista y temerosa que varios cristianos tienen mientras transitan su vida y vamos caminando en este peregrinaje hasta que el Señor Jesucristo venga. Hay dificultades. Siempre ha habido dificultades para los cristianos. Estos tiempos no son los peores que se han vivido en la historia del cristianismo, ni para el pueblo de Dios. Y no importa, nosotros tenemos que saber que el Señor reina, que Él es soberano, Él está bajo control, que Él ha vencido ya a través de Cristo en la cruz, y nosotros tenemos que con optimismo continuar confiando y sirviéndole a Él. Esa es la actitud que nosotros debemos tener. Nuestro Señor no está siendo una víctima de estas cosas. Él se ríe de estos intentos. Y así es como nosotros tenemos que tomar las cosas. No para ser desinteresados y para minimizar estas cosas, sino para servir más y estar más comprometidos con ser instrumentos del avance del reino. Porque jamás estos que se amotinan contra Dios y el Cristo van a tener oportunidad de vencer. Entra entonces en el versículo 7 la voz del Señor Jesús mismo. Dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Cristo interviene y Él dice, yo soy el Hijo de Dios, yo fui engendrado eternamente, es la doctrina que sostenemos nosotros. Jesucristo es eterno como Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, ha existido siempre y fue engendrado del Padre desde siempre. ¿Cómo funciona eso exactamente? No lo sabemos. Pero esta es la promesa que le hizo Dios al Cristo. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Hermanos, todas las naciones han sido prometidas para el Señor Jesucristo. Y es sobre esta promesa entonces que la iglesia hace discípulos. Esto es de lo que nos habla Mateo 28, cuando el Señor Jesucristo dice, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Id entonces y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer todas aquellas cosas que yo os he enseñado. Esta es nuestra seguridad. Dios ha prometido todas las naciones a Cristo. Y por eso es que nosotros vamos con confianza a testificar. No tenga miedo de testificar a Cristo. ¿Temor de qué? De que nos digan no. De que nos digan ahí por ahí alguna palabrota. De que nos rechacen. De que nos hagan a un lado. ¿Y qué si tenemos un reino eterno, glorioso para siempre? ¿Y cuál es el problema si tenemos nosotros también la promesa de vivir en felicidad eterna con nuestro Señor? La promesa está ahí y se va a cumplir. Nosotros somos los que tenemos que ser responsables entonces en vivir para nuestro Señor, haciendo lo que Él nos ha pedido que nosotros hagamos.
la cosecha está segura. La pregunta es si usted quiere ser un instrumento de cosecha para el Señor. Pero el Señor es justo. Y el mismo Señor Jesucristo nos dice que Dios le dijo, quebrantarás con vara de hierro, o los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y estos versículos nos asustan porque decimos, no, pero esto está muy duro, ¿no? Esto está muy fuerte. Bueno, hermanos, eso es lo que está en juego. Esta es una expresión de la santidad de Dios, de la justicia de Dios. El juicio final, hermanos, es necesario. El juicio de Dios es necesario. No solamente porque es un atributo de Dios y Él tiene que actuar con justicia, sino que el juicio de Dios es la expresión de la misericordia de Dios, porque Él cuida a su pueblo. ¿Cómo? Protegiéndole de aquellos contrarios y que quieren dañar a su pueblo. El juicio de Dios viene contra aquellos que son contrarios al Cristo, al reino de Dios y contrarios al pueblo de Dios. Aquellos que desean el mal del pueblo de Dios. A nosotros no nos ha tocado vivir esas circunstancias. Pero quién sabe, y se está madurando otro pico de los que ha habido en la historia de persecución y de persecución en serio, no solamente de que en Twitter me dijeron cristiano malo, ¿no? Cristiano odiador, eso no es persecución, sino persecución cuando los gobiernos dicen prohibida la iglesia, prohibida predicar la palabra de Dios, cárcel para los que abran las iglesias, cárcel para los pastores o incluso pena de muerte para ellos. Usted se sorprende, pero eso ha pasado en la historia muchísimas veces. Y hay lugares en donde predicar la palabra de Dios es considerado crimen de odio. Tenemos la promesa de que el Señor va a hacer justicia y Él va a luchar por nosotros y Él va a hacer justicia. Por supuesto, esto también nos debe llevar a examinarnos y a ser cristianos genuinos, para que no vaya a ser que nosotros con el nombre de cristianos seamos aquellos que en realidad estamos promoviendo el reino de Satanás y no el reino de Cristo. Y viene entonces ese último llamado del Espíritu. Ahora pues, reyes, ustedes que han recibido el privilegio de tener autoridad y de estar en eminencia, sean prudentes. Y no solo ellos, sino nosotros también, sean prudentes. Sean sabios, puede esto también ser traducido. Admitan la amonestación, jueces de la tierra. Admitan la amonestación de Dios. Corrijan sus caminos. El presidente del Ecuador, la Asamblea del Ecuador, los jueces del Ecuador, las Naciones Unidas, el fondo no sé qué, el señor Soros, el señor Gates y todos los que sabemos están metidos en promover las cosas que ellos quieren promover y no la palabra de Dios. Admitan amonestación y nosotros también, por supuesto. Sirvan a Jehová con temor y alegraos con temblor.
Porque absolutamente todos los seres humanos fuimos creados para servir a Dios. Y todo aquel que no quiera servir a Dios está viviendo en contra de la voluntad de su Creador. Está viviendo en rebeldía. Nosotros somos llamados a servir al Señor con temor. En el Antiguo Testamento la palabra temor no quiere decir aterrorizados de Dios, sino con un respeto máximo, porque Él es perfectamente santo, con reverencia, pero también con alegría. Porque estamos sirviendo a Dios. Porque estamos caminando de la mano de nuestro Hacedor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Esta idea de que nosotros no tenemos que decir nada al Estado ni al presidente, que el cristianismo es para la iglesia, de aquí para adentro o en nuestras casas, pero que afuera no hay que decir nada, que ellos hagan nomás lo que ellos quieren, no es bíblica. Ahora, no debemos confundir la iglesia con el Estado o con el gobierno, no, son instituciones distintas. Pero el Estado y los que están en eminencia y tienen autoridad deberían servir a Dios, honrar al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, para que no se enoje y para que no perezcan en el camino, pues se inflama de pronto su ira. La ira de Dios caerá sobre todos aquellos que han tenido autoridad y han desviado a las naciones, promoviendo sus propios intereses, cualquiera que estos sean, y no la palabra de Dios. No como pastores, sino como gobierno, permitiendo que la iglesia haga su trabajo. Su ira, hermanos, gracias a Dios, ya no es un problema para los que confiamos en Cristo. Porque la ira de Dios fue tomada ¿por quién? Por Él en la cruz. Para que todos los que confiamos y creemos en Él seamos salvos. Y ya no tengamos que enfrentar su ira, sino sirvamos al Señor con alegría, con reverencia, confrontando a estos grupos que parecen tremendamente poderosos, pero que no lo son realmente. Que parecen muy sabios y nos dicen qué hay que hacer y qué no hay que hacer, pero que ni siquiera se someten al Dios que les creó, que no tienen verdadera sabiduría. Los verdaderos bienaventurados, los verdaderos bendecidos, no son ellos. Los verdaderos bienaventurados y bendecidos son todos los que confiamos en el Señor y en su ungido, en Jesucristo, que se entregó en la cruz, resucitó de los muertos para darnos vida, ascendió a los cielos para gobernar desde allí. Y en este preciso momento, a pesar de todas las situaciones, dificultades, complicaciones, Él está en control de absolutamente todas las cosas y riéndose de los vanos intentos de hombres rebeldes, de hombres orgullosos, de instituciones que tratan de desviar al hombre para que siga el hombre sometido a Satanás y no sea liberado para servir a su Creador. Así que, hermanos, no ignoremos estas cosas, no seamos ingenuos,
Confiemos en el Señor y comprometámonos con servir al Señor en absolutamente todas las áreas de nuestra vida. Somos bienaventurados los que confiamos en Él. Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra y por darnos esta visión más verdadera, Señor, de cómo debemos de entender el mundo y las cosas que suceden, y a todos estos grupos que hablan como si fuesen Dios, contradiciendo tu palabra, rechazando tu palabra. Señor, pedimos para que muchos de ellos, Señor, se arrepientan de su pecado. Oramos por nuestros gobernantes, oramos por nuestro presidente, por todos los que están en autoridad, nuestros asambleístas, jueces. Dales prudencia, Señor. Dales sabiduría, dales temor y dales el deseo de servir de acuerdo a tu voluntad. A nosotros también, Señor, para que no seamos engañados y no estemos promoviendo, Señor, a personas o a instituciones que promueven el reino de Satanás y no el de Cristo. Gracias porque nos has dado un Mesías, un Rey, en quien confiamos, quien nos guarda y nos cuida. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. En su nombre oramos. Amén.